Señor, te damos gracias en esta mañana por el enorme privilegio que es el estar vivos. Ayúdanos a usar este regalo para tu honra y tu gloria. Y el estar aquí reunidos con la iglesia es una enorme oportunidad de alabar junto con tu pueblo, juntos como familia, exaltarte, reconociendo quién eres tú, tu majestad, tu grandeza y nuestra pequeñez. Oh Señor, háblanos en esta mañana a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el título de este mensaje es Viviendo bajo la autoridad de la Biblia. Viviendo bajo la autoridad de la Biblia. Existe un sistema, no es de gobierno, es un sistema político que se conoce como anarquía. La anarquía es un sistema político en el cual se considera que cada persona es libre de hacer lo que le parece. No existe el gobierno como tal, no existen autoridades, sino que cada cual hace lo que considera que es lo correcto y entonces voluntariamente cada uno decide cooperar para el bien común. Eso se escucha bonito así en el papel. Pero la anarquía es desorden. ¿Qué resultaría si cada uno de nosotros pudiera hacer sin problemas legales, sin que hubiera un organismo que regule, sin que hubiera una autoridad que estableciera reglas, sino que cada cual pudiera establecer sus reglas y llevarlas a cabo? O sea, usted no tendría casa. Usted no tendría nada porque usted dice que eso es suyo y el otro viene y dice que eso es de él. No habría contratos, no se firmaría nada, no habría constancia de que usted adquirió algo. ¿Quién regularía, pondría los precios? Realmente vivimos en un sistema donde hay disque libre mercado, pero hay un ente regulador de precios, donde no hay gobierno, donde cada uno es su propio gobierno. ¿Usted cree que es verdad que de manera voluntaria cada uno va a trabajar para el bien común? Cada uno va a trabajar para su bien. Eso es la anarquía. Y ciertamente, aunque existen hoy en día gobiernos o países que supuestamente tienen gobiernos democráticos, o en otros existe la monarquía, pero la humanidad ama la anarquía. La humanidad ama el desorden. De hecho, cada ser humano tiene un problema contra la autoridad. ¿Contra qué es lo primero que se rebelan los hijos después de cierta edad? Contra la autoridad de los padres. ¿Tú crees que yo soy muchacho? Yo soy un hombre. Yo soy una mujer hecha y derecha, pero medio atronada o medio aloqueteado. Al ser humano le gusta el desorden, no le gusta tener gobierno sobre su vida. Y vivimos en un mundo en donde cada uno quiere ser su propia autoridad. Ahora, si el tema o el título del mensaje es Viviendo bajo la autoridad de la Biblia, hay que definir qué se conoce como autoridad. Bueno, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define autoridad como poder que gobierna o ejerce el mando, ya sea de hecho o de derecho. Autoridad es un poder, alguien que gobierna un organismo, una persona, ejerce el mando, ya sea de manera legal o porque él lo tomó. Porque realmente hay autoridades que no han sido elegidas, sino que ellos han dado un golpe de Estado, han depuesto una autoridad legítima y ellos se han colocado ahí. Pero la autoridad implica poder para gobernar, ejercer mando. La cultura hoy en día nos dice, sigue tu corazón. De hecho, hay un youtuber que le dicen Yado, que tiene seguidores que ellos, esa es su filosofía de vida. Siguen su corazón. De tal manera que algunos han abandonado sus trabajos, sus estudios, a sus familias, para seguir lo que les dicta el corazón. Y yo les hago una pregunta. ¿Usted cree que el corazón es el mejor para regir la vida de una persona? ¿Qué dice la Biblia del corazón? Que es que
engañoso, pero peor de ahí, y perverso. Perverso es malo en grado ya grande. El corazón es engañoso, pero ahí te dicen, sigue tu corazón. Y entonces ponen esos románticos, con el sol a tus espaldas. Entonces emprenden un recorrido por el mundo. El mundo también dice, crea tu propia verdad. Hoy vivimos en lo que se conoce la posverdad, en donde hoy ya nada es verdad ni es mentira, ni siquiera es del color del cristal con que se mira. Ya hoy no se sabe lo que es verdad y es mentira. Y los hermanos siguen compartiendo cosas de YouTube sin detenerse a pensar si es verdad o mentira. Siguen compartiendo cosas que encuentran en las redes. Hermanos, la posverdad. Ya hoy no importa lo que tú creas, esa es tu verdad. Y tu verdad está bien para ti y mi verdad está bien para mí. Y si tu verdad choca con mi verdad, ¿cuál es la verdad? Van a chocar en algún momento. También la sociedad te dice hoy, tú eres el arquitecto de tu destino. O sea, tú creas tu propia vida. Eso es bonito en el papel, pero yo le hago una pregunta. Todos los factores que inciden en la vida de una persona, ¿quién los controla? Solo Dios. Ninguno de nosotros puede controlar los factores que dominan la vida de un ser humano. Por ejemplo, usted decide qué enfermedad tener y cuál no. Pues usted es el arquitecto de su destino, pero tú nunca tomas en cuenta que te vas a enfermar y que ese destino, esos planes que tú tienes se te van a trastornar. Yo hubiera querido tener el cuerpo de Charlie Atlas, pero yo era una gente que me enfermaba más que no se sabe qué. Yo perdía más clases que la que tomaba. Entonces nunca he podido tener un cuerpo, ni siquiera del equipo de los Atléticos de Oakland. Yo no controlo muchísimas cosas, usted tampoco, pero no, tú tienes que ser el arquitecto de tu destino. Hermanos, como cristianos, ¿dónde encontramos la base firme para vivir? ¿Quién tiene la última palabra y toda la palabra en nuestras decisiones, en nuestra fe, en nuestra iglesia? La respuesta simple, la Biblia, la palabra inspirada de Dios. Hoy vamos brevemente a explorar la autoridad de la Biblia a través de 3 preguntas. Vamos a contestar con la misma Biblia 3 preguntas. ¿Qué es la autoridad de la Biblia? ¿Por qué es la autoridad suprema? ¿Y cómo la aplicamos en nuestra vida y en la iglesia? Tuvimos una lectura inicial, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 16 y 17. ¿Qué es la autoridad de la Biblia? Cuando hablamos de que ella es de viviendo bajo la autoridad de la Biblia. Segunda Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir es convencer, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, completamente preparado para toda buena obra. Hermanos, los miembros de esta iglesia local nos denominamos, aparte de cristianos, pertenecemos a la denominación bautista y nosotros nos definimos como bautistas fundamentales por algunas razones. Y nosotros como bautistas entendemos, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no es un libro humano, aunque fue escrito por humanos, pero salió de la mente, del corazón de Dios. La expresión inspirada por Dios en el versículo 16
significa soplada por Dios, respirada por Dios. La idea es que Dios puso en la mente de los escritores lo que debían escribir. Cada palabra viene de la boca del Creador. Y existe la Declaración de Fe Bautista del año 2000 que dice: la Biblia es la revelación de Dios al hombre sin error en los manuscritos originales y con autoridad divina en todos los asuntos de fe y conducta. Todo lo que nosotros creemos y hacemos debe estar basado, fundamentado en la autoridad suprema de la Biblia como originada en Dios, inspirada, soplada por Dios. Esta autoridad no depende de la aprobación de la iglesia o de los hombres. Hermanos, la iglesia no es la que determina lo que es verdad o es mentira. No son los concilios los que determinan lo que es verdad y lo que es mentira. Nosotros creemos en lo que se denomina la sola escritura, que toda nuestra creencia y toda nuestra vida está basada solo en la escritura, la palabra de Dios. No en filosofías humanas y huecas sutilezas. La Biblia es la única regla infalible para la fe y la práctica individual y eclesial. La gente se pregunta por qué existen tantas denominaciones. Si hay una sola Biblia, el problema no es de la Biblia, el problema es de nosotros. Es de nosotros. Esto significa que tiene el poder de mandar, corregir y guiar. La Biblia no es un libro de sugerencias. En la Biblia Dios no sugiere. Si tú quieres, sujétate a tu marido. Si tú quieres, si tú te sientes bien, ama a tu esposa como a tu propio cuerpo. No, esas no son sugerencias. La Biblia no sugiere. Dios en su palabra exige obediencia. ¿Usted oyó? Obediencia. La Biblia no es un libro para abrirlo y ver cómo tú te sientes, de qué manera la Biblia te hace sentir bien. Usted sabía que si usted lee la Biblia con responsabilidad y buscando la voz de Dios, a veces la va a leer y no se va a sentir bien, porque la Biblia te va a corregir, te va a convencer, te va a redarguir de pecado, te va a enseñar algo que tú no quisieras que te lo enseñara, que se opone a tu naturaleza pecaminosa caída. Este no es un libro de dichos hermosos. Hay gente que solo le gusta Proverbios, porque se compone de dichos. Salmos. Me encanta el libro de Salmos. Y algunos tienen la Biblia abierta en su casa en un salmo. El salmo del viajero. Y cuando van de viaje leen ese salmo. Y si yo leo el salmo del viajero me va bien. Si tú no andes en obediencia a Dios, te puede aprender el salmo 119 y no te va a ir bien. La autoridad de la Biblia viene dada porque se origina en Dios. ¿Por qué la Biblia es la autoridad suprema en tu vida y en mi vida? ¿Por qué debemos someternos a la Biblia por encima de cualquier otra voz? Existen los lamas, existe el budismo, existe el Ramayana, el Mahabharata, que se le enseñan a uno en literatura en la escuela. Existen los Vedas. Existen muchísimos libros que la gente le llama libros sagrados. ¿Por qué nosotros debemos someternos a la palabra de Dios? Bueno, primero porque es
la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Ya vimos en 2 Timoteo 3:16, pero ¿qué dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21? 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y la palabra inspirado aquí en Pedro es movido, mientras la palabra en 2 Timoteo 3:16 es soplado. En griego la palabra en 2 de Pedro 1:21 significa movido, que Dios, como que Dios empujó a los escritores a lo que debían escribir. La Biblia no es una colección de opiniones humanas, es la revelación directa de Dios. Rechazarla es rechazar al mismo Dios. Hermanos, ningún otro libro se ha atrevido a decir de él mismo que es la palabra de Dios. Buda, hay una colección de escritos de Buda y a veces hasta le agregan, pero eso fue Buda. Y cuando se acercaban a Buda y le preguntaban a Buda, ¿cuál es la verdad? ¿Usted sabe lo que le decía Buda? Busca dentro de ti. Si la verdad está dentro de mí, entonces ya yo no necesito más nada, descubrir esa verdad. El problema es que la verdad no está dentro de ti. La verdad es Dios. Están los lamas. Y los lamas tienen su filosofía, sí, pero son huecas filosofías, huecas sutilezas. Los musulmanes. En la India, los hindúes tienen sus libros sagrados. Y es el país con el agua más contaminada del mundo. El que se baña en el río Ganges se va pudriendo de achín. Y aquí viene un gurú de la India y lo presentan en televisión. Y él viene con una bata y va a los programas de televisión y se sienta en la posición de flor de loto, con las rodillas dobladas y los dedos así. Y le hacen preguntas y él contesta. Sin embargo, son unos perversos, practican la esclavitud, les rompen los brazos y las piernas a los niños para ponerlos a pedir en las calles. ¿Usted cree que esa es la gente que tiene la verdad y que tienen el país dividido por castas? Si usted está en esta casta y se quiere casar con alguien que está más arriba, posiblemente lo maten. La mujer que se casa con un hombre que pertenece a una casta más baja, la familia la mata. Ustedes no vieron que la muchacha de la India que se perdió aquí, los padres vinieron y no duraron ni una semana, sino que se fueron. Usted sabe lo que pasó, que cuando los padres vieron los videos de ella bebiendo romo y abrazándose con los compañeros con quien andaba, les dio vergüenza y la dejaron, la abandonaron. A ellos no le importa ya si está viva o está muerta. Así son en la India. Y la vaca, bueno, en la India están en una casa y entra una vaca y lo que le hacen es así. Aquí la rifan. En la India la adoran. Y si es de la raza Brahma, la Biblia es el único libro que dice que es la palabra de Dios, inerrante, infalible. Nosotros debemos someternos a la autoridad de la Biblia porque es la palabra de Dios. Y recuerdan la última frase que dije, rechazar la Biblia es rechazar a Dios. Hay gente que dice, yo amo a Dios, pero a mi manera. O es a la manera de Dios o ninguna. Porque tú no puedes decir que amas a Dios y que no te interesan sus palabras. Tú te imaginas una mujer que diga, a mí me encanta ese hombre, pero no lo soporto cuando habla. O esa mujer, a mí me encanta, esa mujer es bellísima. Yo doy la vida por esa mujer, pero cuando está callada. Yo quisiera que ella fuera muda. Tú no la amas y tú no amas a ese hombre. Si verdaderamente usted ama a Dios, tiene que amar su palabra, porque es la revelación de Él.
es Él dándose a conocer a través de ella. ¿Por qué debemos someternos a la autoridad de la palabra de Dios como la autoridad suprema en nuestra vida, en todo lo que creemos y en nuestra práctica, en nuestro estilo de vida? Porque ella es la única que declara ser suficiente. La Biblia contiene todo lo que necesitamos para conocer a Dios. Una advertencia. Dios se ha dado a conocer a través de su palabra, a través de Cristo, como persona, la vida de Cristo, y lo que Cristo enseñó está registrado en su palabra. Dios se ha revelado, se ha dado a conocer a nosotros, pero Dios no se ha revelado totalmente a nosotros. Dios es mucho más de lo que está aquí en su palabra. Dios ha revelado de Él lo que Él cree que usted y yo necesitamos conocer de Él para agradarle. Pero Dios es mucho más de lo que está revelado aquí. La Biblia contiene todo lo que necesitamos para conocer a Dios, para vivir para Él y cumplir su propósito. El mismo Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que necesitamos para vivir para Dios, para conocer la voluntad de Dios, está en su palabra. Está en la Biblia. La Declaración de Fe Bautista de 1689 dice: las Escrituras son la regla completa y final de todo lo necesario para la fe y la vida. Cuando enfrentamos decisiones, la Biblia tiene la respuesta, ya sea directa o en principios. Aclaro, la Biblia no tiene un versículo para cada cosa que tú y yo debemos hacer, pero tiene mandamientos y principios, tiene enseñanzas en forma de principios, tiene mandamientos, tiene estatutos, tiene ley, pero también tiene principios, que son enseñanzas que se sacan de los mandamientos para aplicarlos en diferentes circunstancias. A la hora de tomar decisiones, ¿a dónde debemos venir? A la Biblia. Pero usted sabía que hay gente que dice que es cristiana y no le gusta. Cuando le hablan con la Biblia, se molesta. Bueno, yo lo siento, eso es lo que yo hablo. Esto es lo que yo hablo. Yo no me voy a parar aquí a hablarlo, es la Biblia. ¿Por qué la Biblia es la autoridad suprema? No solo porque es la palabra de Dios, no solo porque ella es suficiente, sino porque es inerrante e infalible. La Biblia no se equivoca en lo que afirma. Como bautistas fundamentales y sobre todo como cristianos, creemos que la palabra de Dios es sin error en sus enseñanzas. Y aquí tengo que hacer otra aclaración. La Biblia no es un libro de matemáticas. La Biblia no es un libro de geografía. La Biblia no es un libro de historia, de estudios sociales. Ahora, donde la Biblia habla de geografía, lo que dice es verdad. Y donde la Biblia habla de historia, lo que dice es verdad. ¿Usted entiende la idea que le quiero transmitir? Porque hay gente que cree que la Biblia es un libro hasta de pintura, que la Biblia es un diseño de arquitectura. No, es la palabra de Dios. Y todo lo que ella dice de cualquier tema es así. Es así, pero no es un libro para hablar de todos los temas. Pero de lo que ella habla no tiene error. Es infalible, es inerrante. ¿Qué dice Proverbios 30, capítulo 30, versículo 5? Toda palabra de Dios es limpia, en el sentido de que es pura, de que es verdadera. En un mundo donde la verdad es relativa, la Biblia es la roca inamovible. Este es un libro que se comenzó a escribir hace miles de años. Desde que se escribió, se supone que el primer libro que se escribió fue Job, no Génesis, sino Job. Pero en el orden en que lo tenemos, Génesis está al principio.
Pero desde que se escribió el primer libro de la Biblia hasta Apocalipsis, pasaron cientos de años. Y desde ahí hasta ahora han pasado miles de años. Pero este no es un libro viejo. La Biblia es el libro más actual que puede haber. Y yo les reto a que usted busque en la palabra de Dios que le va a describir al ser humano como realmente es. Nosotros idealizamos al ser humano. El único libro que le dice a usted realmente cómo es el ser humano es la Biblia. No lo idealiza, le dice cómo es, cuán malo y pecador es. Y la humanidad, por ignorar lo que dice la palabra de Dios, por creer que sabe más que Dios, y muchos cristianos por creer que saben más que Dios, lo que viven es metiendo las extremidades inferiores. ¿Usted sabe cuáles son? La pata. Es inerrante e infalible, y hermanos, seguir lo que dice la palabra de Dios en sus mandamientos y en sus principios nos da seguridad. Usted sabe cómo está viviendo este mundo. Este mundo está viviendo en inseguridad en todo el sentido de la palabra, en cuanto a la delincuencia, en cuanto a la economía, en cuanto a lo moral. La gente está intranquila. Si nosotros nos afirmamos en la palabra de Dios, vamos a estar afirmados en una roca inamovible. Ella es nuestra autoridad suprema porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre, no es palabra de la iglesia. Es suficiente, es inerrante e infalible. Por lo tanto, debemos someternos al gobierno, a la autoridad de la palabra de Dios. Si en verdad somos cristianos. Ahora, ¿cómo aplicamos la autoridad de la Biblia? Porque la Biblia no es solamente para tenerla a nivel intelectual. La Biblia es para vivirla, para aplicarla a nuestras vidas. Saber que la Biblia es autoritativa no es suficiente. Debemos vivir de hecho bajo su autoridad. Y aquí hay 3 aplicaciones también prácticas. ¿Cómo aplicar la autoridad de la Biblia? En la vida personal, obedece la palabra en todo. No solo en lo que a ti te parece, en todo. Sí, la Biblia dice tal cosa, pero en ese caso, a mí me parece que hay un compañero comunicador que cuando hemos estado en rueda de prensa, a nosotros cada vez que vemos que él levanta la mano, nos amargamos. Porque él para hacer una pregunta dice, distinguido senador, en vista de que al haber analizado las circunstancias y darnos cuenta que al mirar que, entonces hay algunos que queremos hacerlo con la Biblia. Si la Biblia dice tal cosa, pero al ver tal cosa, al darnos cuenta que al analizar este factor, a mí me parece que, y según yo he leído y me han enseñado en el seminario, es en todo. ¿Qué dice Salmo 119, 11? En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Por eso la Biblia dice que ella debe habitar en abundancia en nosotros. Debe ser obedecida en todos los aspectos de la vida. La Biblia debe gobernar tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones. Las palabras deben ser gobernadas por la palabra de Dios. En la escuela, tú debes obedecer la palabra, debes ser íntegro, debes ser honesto. Y que bueno, es que yo ese punto no me lo sé. Tú debes ser cristiano en la escuela. Debes ser cristiano en la familia.
Sí, pero es que usted no sabe la mujer que yo tengo. Usted no sabe el marido que yo tengo. Sigue los principios bíblicos. Es que mis padres, es que yo no sé, porque es que ellos ni siquiera bien saben usar el celular que yo les. Es que no importa si tus padres saben usar el celular inteligente, el que debe ser inteligente bíblicamente eres tú con ellos. En todos los aspectos, en el trabajo. Yo les he dicho otras veces, parecería una tontería y la gente se ríe. Pero la gente no sabe cuánto se gasta en una empresa en clips y en bolígrafos. Porque la gente se roba los bolígrafos y se roba los clips. Compran 10 cajas de clips y a la semana no queda un clip. Compran bolígrafo, por eso yo a un bolígrafo mío de esos marca VIP que son transparentes, escribí en un papelito y se lo puse adentro. Devuélveme que Dios está mirando. Hermano, se le acabó la tinta al bolígrafo. Alguien me dijo, toma tu trapo de bolígrafo, que yo no quiero que Dios me vaya a condenar por un disparate. Dije, sí, pero es mío. En todas las áreas de nuestra vida. Hermanos, cuando la cultura aprueba algo que la Biblia condena, como el orgullo, la inmoralidad, la mentira, la corrupción, elige la palabra de Dios sobre la del mundo. Hermanos, hoy en día hay cosas que se están normalizando. Mire, la tendencia normal es, si usted acepta algo hoy en esta generación, la generación que viene lo va a poner más grande. Pero la que viene detrás de eso lo va a poner más grande. ¿Tú sabías que tú debes aplicar los principios bíblicos hasta cuando vas a la playa? ¿Usted cree que es correcto que una mujer se bañe en licra o en bikini? La Biblia dice que la mujer debe vestirse con pudor y modestia. Tú puedes bañarte en la playa, pero debes usar una ropa de playa que muestre vergüenza, que tú eres cristiana también en la playa. ¿Usted se imagina de que una cristiana en Colalés? No. Te debe vestir como dice la Biblia. En todos los aspectos de la vida, aun cuando sea difícil. ¿Usted cree? No es fácil obedecer todo lo que dice la Biblia. No es fácil, pero es lo mejor. Hermano, eso requiere leer la Biblia diariamente, meditar en ella, prestar atención a la predicación, no dormirse cuando están predicando o hablando con el que está al lado, que ni oye usted ni deja oír al otro. La Biblia es la autoridad de nuestras vidas por encima del pastor y de la iglesia. La Biblia es nuestra autoridad por encima del gobierno. La Biblia es nuestra autoridad y debemos obedecerla por encima de cualquier persona o institución. Es mejor obedecer a Dios antes que a quién, que a los hombres, que a los hombres. Escuchaba a un pastor ayer que en una conferencia para pastores y seminaristas decía, pastor bautista de la capital, que él le ha preguntado a miembros de algunas iglesias bautistas, incluyendo su propia iglesia, miembros de su propia iglesia, y él les ha hecho preguntas sobre algunos temas de la Biblia. Y ellos le dicen que ellos no saben, o sea, hay hermanos que se han predicado, se predica, parece que ellos no leen la Biblia, no escuchan las predicaciones, no están atentos a la escuela dominical, y usted, no es que usted deba sabérselo todo, pero hay ciertos temas que usted y yo como cristianos debemos saberlo. Entonces, cuando él les pregunta sobre esos temas, ellos les dicen que ellos no saben. Y cuando él les pregunta, ¿y entonces cómo usted se hace? No, yo oigo al pastor y lo que él diga eso es. Hermanos, es lo que dice aquí por encima mío y por encima de cualquiera. Ningún pastor es infalible. La única infalible es la palabra de Dios, porque viene de un Dios que es omnisciente. Y también eso es un problema.
Eso le crea un problema a los pastores. ¿Sabe por qué? Porque usted está poniendo su seguridad en las manos de un hombre. La Biblia es autoridad por encima de tus deseos, de tus gustos, tus sentimientos, tus emociones o tus suposiciones. Donde haya un conflicto entre la Biblia y tu opinión, tú eres el que debe ajustarte a la Biblia. No es la Biblia a ti, eres tú el que debe ajustarte a lo que dice la Biblia. Pero a veces nosotros tenemos una opinión, tenemos un gusto, tenemos una emoción y queremos adaptar la Biblia a nosotros. No, tú y yo debemos adaptarnos a la Biblia. Sí, pero es que yo siento, es que a Dios no le importa lo que tú sientes. A ti lo que debe importarte es lo que Dios opina. Dios te ha pedido a ti opinión. El día que Dios le pide opinión a uno de nosotros, ya Él dejó de ser Dios y de ser omnisciente. No son tus emociones. Nosotros somos muy emocionalistas. Y opinamos a veces desde el punto de vista de las emociones. Nuestras opiniones deben estar basadas en la palabra de Dios. No de cómo tú te sientas en un momento determinado. En la iglesia, la Biblia debe ser el centro de la vida de la iglesia. La iglesia debe ser una comunidad gobernada por la Escritura. Toda la vida de la iglesia, no solo la vida individual, sino la vida de la iglesia como tal, como congregación, como asamblea, debe estar gobernada por la palabra de Dios. Hermanos, cuando se predica, es pararse aquí y decir, la Biblia dice. La Biblia dice. No me hable de otra cosa. No me mezcle la Biblia con otra cosa. No es tomar un pasaje, no es tomar una serie de versículos o un versículo y sacarlo de su contexto. Cada versículo pertenece a un capítulo y cada capítulo pertenece a un libro. Tienes que, mire, es exponer. Usted sabe lo que es exponer algo a la vista. Cuando una persona sufre una herida, dice que sus órganos están expuestos, es que sus órganos se le ven. Entonces nosotros debemos decir, hacer ver lo que dice la Biblia. No es mezclarla con filosofía, con sabiduría. No, es lo que ella dice. Bien interpretada. Toda la adoración, la alabanza en la iglesia, la disciplina, la enseñanza deben estar basadas en la Biblia, no en tradiciones o preferencias. No, porque es que nosotros los bautistas siempre lo hemos hecho así, pero que ¿qué dice la Biblia? Sí, la Biblia dice eso así, pero nosotros siempre, no, ¿qué dice la Biblia? No, lo que pasa es que en la historia de la iglesia, ¿qué dice la Biblia? No es un asunto. Nosotros también tenemos tradiciones, los evangélicos vivimos hablando, pero también tenemos tradiciones. Y cuando nos confrontan con la Biblia y nuestras tradiciones, discutimos también. ¿Sabía que nosotros tenemos nuestros ídolos también? No es que yo soy así, somos así. No, ¿qué dice la Biblia? No es asunto de tradiciones. Una iglesia que no se somete a la palabra de Dios no es una iglesia cristiana, aunque tenga el título, aunque tenga un letrero. Una verdadera iglesia cristiana se somete a lo que dice la Biblia. No discute, no rebate. Toda la predicación, toda la consejería, toda enseñanza, todo lo que se canta, todo lo que se declama, todo lo que se trae en un drama debe estar basado y sustentado por la Biblia
y su correcta interpretación y aplicación. Todo lo que no tenga sustento bíblico debe desterrarse de la vida de la iglesia. En estos días hay un escándalo, aparte de un pastor que lo atraparon en un sitio por ahí. Hay un escándalo con un pastor que le está diciendo a un miembro de su iglesia que él debe vender su tierra, que cuesta 3.800.000, creo que son lempiras. Creo que en ese país es así. Que tiene que vender su propiedad y llevarlo a la iglesia. Hermanos, los cristianos que vendieron todo lo que tenían, no fue que nadie los mandó aparte de Dios. Fue Dios que puso ese deseo en su corazón. No fueron Pablo, ni Pedro, ni ninguno. Vendan eso y traen. No, ellos voluntariamente lo hicieron. Y hoy hay pastores predicando que si tú no das tanto te vas para el infierno. Las ofrendas deben ser sometidas a la palabra de Dios. Hoy hay mucha gente haciendo cosas y enseñando cosas. Todo lo que cualquier hermano diga que hay que hacer en la iglesia debe estar sustentado por una correcta interpretación de la palabra de Dios. Que hay mucha gente, ¿por qué no hacemos tal cosa? Y tú eres Dios. La iglesia es el cuerpo de ¿quién? Es el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Tú eres Cristo. Ven aquí a la Biblia, siempre estamos. Hermano, ¿y por qué nosotros no hacemos tal cosa? Mire, hay iglesias que lo están haciendo y se están llenando de gente. El asunto no es llenar el templo de gente, es llenar el cielo de gente salvada. ¿Qué importa llenar el templo de gente y se vaya para el infierno? Por eso es que hay iglesias hoy que llevan payasos. Así estaba mirando en YouTube una grabación de un culto donde estaban levantando pesas en el templo y la pastora estaba en licra y con una cosita de tirito haciendo ejercicio de calentamiento. Y tienen transexuales. Ahí vi una iglesia. Cuando yo veo a la pastora con toda esta barba, digo, ay Señor, y se van, hermanos, se van para el infierno. No le tiembla, hermano, a veces aquí hay evangélicos que le tiembla. Mire, la Biblia dice que el que no cree en Cristo, dice el que me ama, mi palabra guardará. El que ama a Cristo guarda la palabra de Cristo. El que mete otra cosa en la iglesia va para el infierno. Porque el que no ama a Cristo no es cristiano. En la vida individual, obedecer la palabra de Dios en todo. En la iglesia ya debe ser el centro de todo. Todo debe estar basado y sustentado en la Biblia. En las misiones, proclama la palabra con fidelidad. En la obra misionera, lo que hay que predicar es ¿qué? La palabra de Dios. El evangelio, no hay otro evangelio, solo el de Jesucristo, el que está en la Biblia. Los otros no son buenas noticias. Son malas noticias. El verdadero evangelio está en la Biblia. Sí, pero usted no cree, porque si hacemos tal cosa, la gente asiste más al culto. Realmente el culto lo rinden los cristianos. A la gente hay que buscarla en la calle, en su casa. Asisten al culto, amén, gloria a Dios, escuchan la palabra. Hay iglesias famosísimas que se reúnen 3,000, 4,000 gente los domingos. Primero tienen un restaurante en donde ahí le ponen música ambiental y dan regalos y la gente va y se siente bien ahí, pero no se arrepienten y se convierten. La gente se arrepiente y se convierte cuando escucha el evangelio predicado, la palabra de Dios. El poder de Dios es aquí que está. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo 28, 19 y 20? Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, lo que yo he mandado, dijo Cristo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que hay que hacer es discípulos. Hermanos, cuando una iglesia no basa la predicación en la Biblia, en el verdadero evangelio de Jesucristo, esa iglesia no son convertidos, son prosélitos. ¿Usted sabía que los partidos políticos tienen amigos y simpatizantes? Bueno, pues hay iglesias que también tienen amigos y simpatizantes. Ellos se sienten bien con la música, se sienten bien con los versículos bíblicos y predicaciones que no le hablan del pecado, no le hablan del arrepentimiento, sino predicaciones que le dicen: trata de vivir cada día como la mejor versión de ti. Tú sabes que la mejor versión tuya y mía lo que merece es el infierno. La mejor versión que nosotros debemos seguir es a Cristo. Pero es un guerrero, una guerrera de Dios. Y entonces usted ve que esa gente van ahí y los añoñan, los adormecen. Hermanos, la autoridad de la Biblia debe moldear cada aspecto de nuestras vidas. Cristo nos mandó a enseñar todo lo que Él ordenó. Como cristianos estamos llamados a compartir la verdad bíblica con amor, pero con valentía, ya sea en conversaciones personales o en la evangelización formal, a tiempo y fuera de tiempo. La Biblia es el mensaje que transforma vidas. Es lo que el perdido enemigo de Dios necesita escuchar y creer para ser reconciliados con Dios. En lo personal, comprométete a leer por lo menos un capítulo de la Biblia cada día, por lo menos, y meditar en él. Hay diferentes planes. La Sociedad Bíblica todos los años distribuye un plan que el hermano Elvin Rudy trae. Pero existen otros planes. Hay Biblias que al final tienen un plan de lectura bíblica anual. Síguelo. Lee la Biblia, medita la Biblia. Busca cada día qué te ha enseñado la palabra de Dios ese día y cómo tú lo puedes aplicar a tu vida. En la iglesia, participa en el estudio bíblico semanal. Participa en la escuela dominical, en los cultos, en la escuela dominical, en el estudio bíblico. Pregunta, haz pregunta a tu maestro. Hay gente que va y se sienta en la escuela dominical que usted cree que lo ha entendido todo. Pasan años y nunca hace una pregunta, y resulta que nunca han entendido nada. Pero no preguntan, cuestione, pregunte. Apoya a los maestros, a los predicadores en oración para que prediquen fielmente la palabra de Dios. Y en la obra misionera, esta semana trata de compartir con alguien el evangelio de Jesucristo, decirle un versículo y explicárselo. Para eso no hay que ir al seminario, para eso no hay que ser un erudito bíblico, para eso no hay que saber hebreo y griego, simplemente hay que saber hablar, saber expresarse oralmente, decirle un versículo y explicárselo. Mire, si usted le explica a alguien San Juan 3:16, es un evangelio resumido. Invita a alguien al culto, pero sobre todo, usted sabe, aparte de predicar, cuál es un tremendo apoyo a la obra misionera. Vive de tal manera que tu vida refleje la autoridad de la Biblia en tu vida. Vive de tal manera que seas sal y luz y que la gente que te rodea vea que tú obedeces la Biblia, que tú vives la Biblia. La Biblia es nuestro tesoro más grande, la voz de nuestro Dios soberano. ¿Qué dice el Salmo 19:7? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Hermanos, que tú y yo vivamos bajo la autoridad de la palabra de Dios, para la gloria de Dios y bendecir las vidas de otros. Dios les bendiga.